de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero, amigos y amigas, niños y niñas, abuelitas y abuelitos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa En la Línea de la Fe. Es un placer estar en su compañía en esta tarde de miércoles de diciembre en el marco de nuestra tercera temporada. Seguimos insistiendo en esa parte, ya llevamos 3 temporadas. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de seguir compartiendo esta información con usted y muchas gracias, de verdad muchas gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y compartirnos parte de su tiempo. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Y bueno, pues estamos despabilándonos por las fiestas guadalupanas que acabamos de celebrar y que sin duda pues tienen mucho, pero mucho valor, ¿no? Aunque desafortunadamente, fíjese que los festejos populares siguen igual. Y algunas veces estos festejos, le restan valor, ¿no? A la fiesta propiamente, pero pues mire, haya sido como haya sido, dice el dicho, el 12 de diciembre del 2023 ya pasó y con él da inicio el Maratón Guadalupe Reyes, como comúnmente se dice. Mientras, pues también empezamos con estruendos, ¿no? El día de ayer en la mañana estuvimos viviendo un par de temblores por ahí, microsismos, pero de todos modos, no pasó más allá del susto y de la alerta siempre, pero pues sabemos que la Virgen estaba con nosotros, que María estaba con nosotros, entonces, pues no pasó a mayores. Asimismo, bueno, pues estamos a un par de días ya de empezar cuesta abajo en este 2023, ya los últimos 18 días de este diciembre, de este año del 2023. Bueno, ojalá que podamos tomar este tiempo para celebrar, para festejar, para reflexionar un poco acerca de lo que hemos estado haciendo. Y bueno, en materia laboral, pues me da mucho gusto que el día 12, el día de ayer, se celebre o lo celebren como una fiesta, ¿no? Y que las actividades las posterguen un poquito. Siempre es bueno festejar a María y cuando lo hacemos en el lugar de trabajo, considero que contribuye a generar más valor, ¿no? Más valor tanto para las convivencias, ayuda a la convivencia entre los trabajadores, que muchas veces es muy ríspida. Y bueno, pues el hecho de festejar a María en su advocación de Guadalupe siempre va a contribuir a esa parte, ¿no? Aunque bueno, no nada más debería de ser el 12, debería ser todos los días, pero pues vamos a ir tratando de mejorar esa parte. Muchas felicidades a todos los trabajadores que festejaron ayer a la Virgen de Guadalupe. Hay que seguirle poniendo ganas, hay que seguirle poniendo empeño. Y por otro lado, pues ya llevamos 2 domingos de Adviento. El domingo pasado escuchábamos en las lecturas la llegada del Bautista, y aquí se me hace interesante, ¿no? Juan el Bautista fue el último profeta. Después de él ya no hubo más, porque finalmente ya se había formalizado la relación con el pueblo de Dios. Ya no eran necesarios los profetas. Este hecho, se me hace interesante y lo vamos a explorar después en otro programa, porque la relación que Dios establece con su pueblo a través de su Hijo es lo que va a sustituir toda la parte de los profetas. Recordemos que los profetas eran algo así como aquellos que anunciaban, ¿no? Aquellos que denunciaban y anunciaban todo lo que Dios veía mal y lo que les iba a dar al pueblo. Entonces, los profetas ya no se hacen necesarios, ya viene su Hijo y la palabra, que finalmente es Cristo, es la que debemos de poner atención y de escuchar. Y bueno, no obstante, la pregunta de este día es, ¿cómo le está yendo en su preparación al Adviento? ¿Cómo nos está yendo en nuestra preparación para el Adviento? Fíjese que de alguna manera pues es complicado, ¿no? Eso realmente se entiende, sobre todo porque nuestros días tienen mucho ruido, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Bueno, si usted escucha ruidos también raros en este spot, usted no les haga caso. Concéntrese en mi voz, dicen los hipnotistas. O los que hipnotizan, disculpe usted la palabra, la aberración que acabo de decir. Muchos pensamientos están chocando en este momento. Hay mucho ruido, muchos pensamientos chocan, muchos sentimientos a flor de piel. Pues tanto así que de a poco el motivo real de la preparación personal e íntima para la llegada del Mesías a nuestra vida, que es precisamente recibirlo, pues definitivamente pasa a último término, ¿no?
Como que nos preocupamos más en los regalos, nos preocupamos más en la parte de las visitas, en la parte de las llamadas, que a veces no tienen ni sentido, pero pues nos estamos preocupando más de esa parte. Entonces, la idea de sentarnos unos minutos en nuestra agitada vida para poder reflexionar acerca de este hecho, considero que nos va a permitir apreciar el evento en toda su magnitud. Aunque cierto es que este evento va a depender mucho del grado de fe que tengamos, porque sin duda la reflexión va a estar en función de la fe, de lo que creamos y hasta de los conceptos que tengamos acerca de las cosas. Para lograr lo anterior, pues veamos un poco, ¿no? El Adviento es la espera alegre a que se cumpla una promesa. La promesa de que se nos enviará un Salvador. El Salvador o el Mesías, que se nos va a enviar, nos va a redimir de nuestros pecados y establecerá una nueva relación con Dios Padre. Y nosotros con el objetivo de alcanzar el reino de los cielos. Es decir, una relación entre Dios Padre y nosotros. Él va a ser el Salvador, el que nos va a llevar al Padre. Y todo esto, pues, para tener una vida después de la muerte, ¿no? Todo esto, finalmente, estimado radioescucha, es cuestión de fe. Por otro lado, insisto, la fe es un don de Dios. Entonces, si lo analizamos un poco, este punto ya se hace más complejo, ¿no? Para poder entender el Adviento y las fiestas que vienen, se hace necesario vivirlas con fe. Y para tener fe, se hace necesario establecer una relación con Dios, donde le pidamos fe. Pero si dudamos acerca de la existencia de Dios y de su participación en nuestra vida, pues ¿cómo le vamos a pedir fe? Entonces, está complejo, ¿no? Pero para que no se nos haga bolas el barniz, considero que debemos de partir por hechos básicos. Primero, nuestra existencia, ¿no? Luego, los sesgos que tomamos y las decisiones que provocan. La ley de la causa y el efecto. Luego que veamos esos detalles, podremos ver que muchos de ellos no se pueden enmarcar en una explicación racional, sino que entran ya en el terreno de lo eterno, ¿no? Fíjese que Aristóteles decía que lo que no tenía explicación racional, para él no tenía explicación racional, lo pusiéramos en una cajita, ¿no? En la cajita de la metafísica. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Los eventos que suceden en la vida, en nuestra vida generalmente sociales, y los que nos propone la Iglesia en este Adviento del 2023, pues son eventos que no tienen una explicación racional, pero que tampoco son fantasía, sino que son hechos que se deben de comprender a la luz de un intelecto diferente. Y le reitero esta parte, son hechos que se deben de comprender a la luz de un intelecto diferente. Todo lo anterior, estimado radioescucha, es para que veamos el Adviento desde otra perspectiva. Si lo vemos como siempre, pues como lo hemos hecho en los últimos años de nuestra vida, veremos que pasa de largo, ¿no? Termina el Adviento, viene la Navidad, el festejo de la Navidad sin fe, como todos los años, que se basa en los excesos, ¿no? Que se basa en el consumismo. Pero si esta ocasión, si en este año le agregamos una pizca de fe a todo este asunto, pues la idea cambia. La idea va a cambiar, el proceso se va a renovar. Cada objeto va a brillar de una manera especial. Cada signo que pongamos o que utilicemos en la Navidad va a ser diferente, va a tener un sentido más amplio, ¿no? Digo, el Adviento deberá de ser entonces pues, un tiempo para acomodar las cosas, pero no para barrer y limpiar por donde pasa la suegra, como dice el dicho, sino para empezar a hacer cambios profundos que reditúen nuevas cosas en la vida. Y aquí es donde entra un fragmento de esa definición que debemos hace unos minutos, ¿no? El Adviento es la espera en el Salvador. ¿Y qué hace un Salvador? Bueno, pues sin duda un Salvador salva. Un concepto arraigado en el orgullo humano es el hecho de pensar que no necesitamos ser salvados, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algún momento en este foro, pero no sabemos, en realidad decimos que muchas veces pensamos que no necesitamos ser salvados porque no sabemos de qué nos puede salvar. Digo, no voy a hablar del castigo que se presenta en el más allá, ese es otro boleto, pero sí hablaré de lo que nos puede salvar aquí, en este mundo físico, en esta línea horizontal que tampoco, créame que tampoco es cuestión de suerte. Perdón, si escucha usted otra vez ese ruido en el micrófono, le acabo de dar un zape. No es por mala onda, simplemente fue porque se me atravesó. Fíjese que si preparamos nuestra vida de manera adecuada para que el Cristo venga a nacer, tendremos su presencia todo el año y siempre, ¿no? Aunque recordemos que siempre se tiene que renovar.
Él va a estar con nosotros y su presencia va a empezar a configurar nuestra vida de tal manera que pueda inclinar la balanza de nuestras decisiones y nos pueda salvar de tomar una decisión de esas que acostumbramos a tomar, ¿no? Muy tonta. Y que nos lleve por consecuencia a sufrir un poco más. Ahora imaginemos que nos salva, por así decirlo, que nos previene de tomar la decisión. Entonces, si nos previene y si nos salva de tomar una decisión, porque ya configuró nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, etcétera, etcétera, pues ya no vamos a estar sufriendo, ¿no? Y esta semana, precisamente, el Bautista nos invita a acomodar todo. Lo escuchábamos en el domingo anterior, ¿no? Todo esto, ¿para qué? Para que permitamos que el evento de la Natividad de Cristo llegue a nuestra vida. Con fe, con ánimos renovados, con el espíritu a la expectativa, pero una expectativa, una espera activa. Por eso es expectativa. Esperar, pero de forma activa. Por otro lado, estimado radioescucha, pues ya me colgué un poquito de la rama en esta introducción, pero quiero adelantarle que el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, porque estaremos hablando acerca de otro evento que está lleno de fe también. Hablaremos de hechos reales, como lo fue la conquista en 1521. Ahí mismo estaremos hablando de la evangelización que llegó con la conquista, de la teología de los pueblos indígenas, aunque no lo crea, los pueblos indígenas tienen una teología muy avanzada. Y pasaremos a hablar también del evento guadalupano, obviamente, que tiene millones de fieles y algunos cientos de detractores, obvio. Y terminaremos el tema con una charla sobre la tradición guadalupana para los años venideros. A 8 años de que se cumplan 500 de la aparición de nuestra madre en el Tepeyac. Los temas anteriores prometen, pero también déjeme comentarle que los programas que vienen pues están dentro del marco de la Navidad, ¿no? Es decir, el próximo sábado 16, no es cierto, el sábado 16 no, permítame un segundo, el próximo miércoles 20 y 27 pues ya estaremos hablando acerca, es que estaba yo pensando que todavía estábamos en programa de viernes. El próximo 20 y 27 estaremos hablando propiamente ya de la Navidad. Del Año Nuevo vamos a cerrar en este programa, en el tercer programa del 3 de enero, Dios mediante, con la parte de la Epifanía y otros temas ahí bastante interesantes. Y bueno, con esta parte, el día 3 de enero del 2024, Dios mediante, estaremos cerrando este ciclo de la Navidad. Y bueno, la verdad es que el programa de hoy y los otros 3 estarán bastante interesantes. De verdad lo invito a amable radioescucha que comparta este link con sus familiares y amigos y que nos dispongamos a escuchar estos temas que desde ya suenan bastante interesantes. Le reitero mi agradecimiento por su preferencia y le pido que vayamos a hacer una oración para iniciar como se debe y que se ponga cómodo porque nosotros, pues de este lado nosotros ya iniciamos. ¡Vámonos! Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí.
Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damita y caballero? Ya estamos de regreso dando inicio con este su programa En la Línea de la Fe. Me da mucho, pero mucho gusto poder compartir este espacio y tiempo en este miércoles 13 de diciembre del año del Señor 2023, a escasos 18 días, ahora sí lo dije bien, 18 días de que concluya este año. De verdad, muchas, pero muchas gracias por su preferencia. Y si le parece insistente esta parte de que estemos repitiendo los días que quedan, pues yo creo que es bueno tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta la fecha, porque recordemos que el 31 de diciembre pues hacemos corte de todo, ¿no? Empezamos un nuevo año, empezamos unas quizá nuevas situaciones, etcétera, etcétera, o continuamos con las mismas, pero en nosotros está que estas situaciones y estas circunstancias se vivan y se vean de una manera totalmente diferente. Y bueno, pues de nuestro lado estamos muy contentos de poder continuar con esta tercera temporada en su programa favorito En la Línea de la Fe. Y hoy damos comienzo, bueno, ya empezamos con la introducción acerca del Adviento, pero le decía yo que los temas de este programa van a ser muy interesantes. Y es que vamos a tomar como marco de referencia sin duda, pues el festejo que tuvimos el día de ayer, ¿no? Con la celebración de Santa María de Guadalupe, que como es sabido, es patrona de México y de toda América. Este hecho también se me hace bastante interesante. El hecho de que no nada más sea patrona de México, sino también que sea patrona de toda América. Pues digo, la verdad es que sí es para sentirnos muy, muy orgullosos, sobre todo porque decidió, como dice el canto, posar sus plantas en esta tierra, ¿no? Vamos a platicar desde una perspectiva diferente. Vamos a incluir un poco de aspectos sociales y políticos que nos van a dar la pauta para entender las cosas, o por lo menos verlas desde otro ámbito. Mire, de momento sí le pediría, o bueno, vamos a empezar a adentrarnos un poquito a este asunto, pero sí hay que tener la mentalidad un poco académica, ¿no? Por el hecho de lo que vamos a platicar, este hecho es un poco delicado en el sentido de que hay muchas personas que lo toman como estandarte para establecer para fortalecer, mejor dicho, para fortalecer el rencor social, ¿no? Entonces, vamos a tratar de verlo desde la mente académica. Le voy a ir explicando y le voy a ir dando los motivos, pero lo invito a que vayamos pasando primero de la parte social y académica hacia la parte religiosa para terminar absolutamente con la parte de la fe. ¿Le parece?
Luego de decir esto, le quiero invitar a que nos deje sus comentarios o nos haga sus comentarios en nuestros medios de comunicación. Tenemos un correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com. También tenemos o nos puede dejar sus comentarios en las redes sociales, YouTube y Spotify. Y si usted gusta, también puede entrar a la página de www.tierradelmedio.org, así como se oye, www.tierradelmedio.org, y ahí estaremos también. Ahí están todos los programas que tiene la diócesis en el apartado de comunicaciones. Ahí puede escuchar usted muy buenos programas, muy buen material para, le digo, insisto, para poder seguir formándonos. Le comento también que aún se siguen recibiendo ayuda y se sigue recibiendo apoyo para los hermanos de Acapulco. En unos días se llevará otra tanda de provisiones. Entonces, si usted puede acérquese con su párroco, lleve algo por favor, o si desea hacerlo directamente en la diócesis de Tlalnepantla, también ahí están recibiendo. Es un centro de acopio para los hermanos damnificados por Otis hace más de un mes allá en Acapulco. Y bueno, otro anuncio también, dicho lo anterior, permítame saludar, como ya es costumbre, a nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli, la diócesis de Tlalnepantla, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos este espacio para pedir por todas aquellas personas que están en los hospitales de nuestras diócesis, para que Dios les brinde la salud de cuerpo y alma y manifieste en ellos su voluntad, que así sea. Bueno, pues dando inicio con este tema, damita y caballero, pues se hace justo empezar, como dicen los gringos, since beginning, algo así, o se hace desde el principio. El festejo de Santa María de Guadalupe está cimentado, está fundamentado, o es parte de la conquista española. Inicia 10 años después de que llegó la conquista. Recordemos que esta conquista llega a la Gran Tenochtitlan, allá en 1521, y Guadalupe se empieza a aparecer en esa zona, en el centro del Valle de México, el 9 de diciembre de 1531. Entonces, por eso decíamos que nos faltan 500 años, porque en diciembre del 2031, primero Dios, estaremos festejando esos 500 años de las apariciones marianas. Ahora, el contexto histórico en el que se da la conquista de las Américas, pues es parte del inicio del expansionismo europeo. Luego del descubrimiento de las Américas, o así, ya ve que así lo bautizaron, no solo sucedió en América, ¿no? Esto de la colonización sucedió en Asia, en África, en todo el mundo. En estos años, las potencias europeas se repartieron el mundo en base a su poderío económico. Quien más tenía, pues más acaparaba, ¿no? Como el caso de los españoles en este punto, que se quedaron con 3/4 partes de América. Recordemos que el norte se lo llevó Inglaterra junto con Francia, un poquito por ahí Holanda, pero propiamente Francia e Inglaterra estaban disputándose el norte, ¿no? A lo que voy es que, bueno, pero en otros continentes, por ejemplo en América, Brasil por la parte de Portugal, y en África, Portugal también tuvo una injerencia bastante importante. España, no mucho. Inglaterra no se diga, Inglaterra casi dominó toda media Asia, etc. Le digo que era una época de expansionismo donde la conquista iba a venir sí o sí. Ahora, a lo que voy es que, insisto, la conquista era algo ya inevitable. No obstante, cada guerra, cada batalla tuvo sus circunstancias específicas. Hubo pueblos pueblos conquistados, a quienes les dolió más la ocupación de su tierra, porque eran orgullosos, ¿no? Por ejemplo, los chinos. Hubo otros que la conquista les llevó salvación en muchos sentidos, porque tenían costumbres muy, pero muy extremas, muy bárbaras, ¿no? Como en África. Y sin duda, hubo pueblos a los que les dolió más el switch de las ideas, el cambio de las ideas y de sus creencias por las que traía el conquistador. Creo que eso fue lo que dolió más aquí, en el caso de los mexicas, no tanto el robo de las tierras o de los tesoros, sino más bien el hecho de que vinieran a cambiar sus ideas y sus creencias. Pero ahorita, bueno, más adelantito, vamos a estar viendo que ese dolor se fue transformando en conocimiento, y ese conocimiento los llevó a ser uno de los pueblos más fieles en cuestión de fe. Ahora, los primeros 3000 años de la humanidad estuvieron plagados de estas guerras. Lo vimos con los imperios en Asia, como el persa, el babilónico, el egipcio. Todos ellos llegaban a masacrar a otros pueblos y se quedaban con lo que tenían. Luego, pues llegaba otro imperio y hacía lo mismo.
El último imperio que hizo eso fue el romano. Y con el Imperio Romano llegaron emperadores que tuvieron grandes visiones del mundo moderno, como el mismo Constantino. Por otro lado, antes de este imperio, hubo un emperador llamado Alejandro Magno, un emperador griego que cuando conquistaba a los pueblos no violentaba su fe, ni violentaba sus costumbres, solo cuidaba que esas tradiciones y esa fe no se proyectaran en una revolución, en una rebelión armada, ¿no? Además, obviamente, de que conservaba todo el conocimiento adquirido. Fue uno de los emperadores que empezó a vislumbrar un mundo unificado, aún con todas las diferencias que los seres humanos puedan tener. Por cierto, Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles, imagínense. Luego, pues ya decíamos, Constantino, que al convertirse al cristianismo por allá del 300, convirtió a todo un imperio, ¿no? La Roma pagana, la Roma que los judíos tanto criticaron después del 300, fue el imperio que tuvo la religión, aceptó la religión del cristianismo, y con eso se convirtió toda la gente, ¿no? Digo, pero las guerras de conquista no se detuvieron. Incluso lo vimos, le decía yo, con la colonización de Asia, de África, ¿no? Y sobre todo las guerras de intervención alrededor del mundo. Ya estamos hablando de la era moderna, como en la parte de Asia, ¿no? El sur de Asia, lo que es Corea, Vietnam, etc. Solo que como al final, pues insisto, después de esto, cada guerra tiene y ha tenido sus circunstancias propias, sus dolores propios. Entonces, bueno, pues miren, encontré un libro de una autora que se llama Guadalupe Pimentel, es de Editorial Alba impreso, lo imprimieron en abril del 2015, al menos esa es la edición que tengo, y ahí nos da un par de ideas bastante interesantes ya sobre los hechos concretamente que sucedieron en las Américas. Es decir, en la parte de la conquista, la parte de la descripción de los pueblos mexicas. Ahí Guadalupe Pimentel nos habla acerca de toda esa parte, porque ella, su obra la denomina Guadalupe. Habla acerca de la Virgen de Guadalupe, pero no nada más habla acerca de las apariciones como el Nican Mopowa, sino que también habla acerca de las circunstancias que existían en ese punto, en ese momento, para poder entender un poquito más. Así nada más, la obra titulada Guadalupe, que todavía me falta leer un buen tramo, por cierto, nos muestra algunas cosas, algunas ideas de las cuales le voy a compartir y que me han ayudado a esbozar también todo este argumento que le estoy compartiendo. Y pues mire usted, le decía que cada guerra tiene su particular forma de doler, ¿no? Y esto es en base o está en función del pueblo al que se conquista. El pueblo azteca, que fue conquistado por los españoles, en la mayoría de descripciones de su forma de ser a nivel general y en casi todos los documentos, lo clasifican como un pueblo particularmente orgulloso, ¿no? Y muy bárbaro también. Pero en palabras de Pimentel, también era un pueblo muy religioso. El panteón azteca, si es que cabe la palabra panteón, recordemos que panteón quiere decir lugar de los dioses, su panteón, el panteón azteca, está lleno de dioses y diosas. Aunque la expresión, le comento, aunque esta expresión pues siento que no aplica mucho, la estaremos aplicando también aquí. Pero los aztecas tenían un panteón bastante interesante de diosas y dioses que representaban cosas. Y esta parte es bastante interesante, ahorita lo vamos a ir entendiendo. Bueno, total, que Pimentel explica en su obra parte de las tradiciones que el pueblo mexica tenía en relación a su religiosidad. Lo dice así cuando expresa: creían los aztecas en un ser supremo por quien vivimos, sin el cual el hombre es como nada, un ser bajo cuyas alas se encuentran reposo y defensa, expresiones que se reflejan y repiten en el diálogo entre la Virgen y Juan Diego. Se puede afirmar que todos los antiguos mexicanos, aunque tenían muchos ídolos que representaban diferentes dioses, tuvieron, por cierto, no haber más que uno. O sea, no fueron politeístas, sino monoteístas. Es decir, consideraban que había un único Dios, pero con muchos aspectos que eran los demás dioses. Todos los dioses eran aspectos parciales de la infinitud de Ometeotl. Esto también hacía que ellos consideraran que honrando a cualquiera de ellos, honraban siempre al mismo, y por consiguiente, todos eran aceptables. Lo anterior, estimado radioescucha, nos dice que un pueblo que tiene bien arraigada su fe, aunque parezca rara,
lo que más le va a doler cuando llegue el cambio es eso. Es el cambio de su paradigma de la fe. Dentro de la cosmogonía de su religiosidad, los antiguos mexicanos entendían el concepto de un solo Dios o de un ser supremo. Fíjese, los antiguos mexicas tenían el concepto de un solo Dios o de un ser supremo. Esta es la parte que a mí se me hace muy interesante. Esto ha sucedido en muchas culturas alrededor del mundo. Digo, tenemos la muestra de los judíos y de otras religiones que también tienen esa expresión de un solo ser. Pero los aztecas, que nos han dicho que eran politeístas, que eran bárbaros, que eran esto, se me hace muy interesante esta obra de Pimentel. Y bueno, esto denota que todos nosotros, y fíjese lo que le voy a comentar, que todos nosotros en nuestros genes, por el mestizaje, traemos el anhelo de volver al inicio. Y que a pesar de estar en un mundo donde el ruido nos hace querer renunciar a esto, la realidad de las cosas es que el anhelo genético de regresar al origen es algo que simplemente no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque los aztecas tenían esta visión teológica monoteísta y lo único que pasó cuando llegó la conquista fue cambiarle las palabras a las cosas, pero mantener el mismo concepto. Es decir, en pocas palabras, lo traemos en la sangre, ¿no? En el texto de Pimentel, fíjese, también habla acerca de ver a ese ser supremo en muchas manifestaciones. Esta figura de Ometeotl se hace presente en los ídolos que ellos asociaban a eventos naturales, pero lo más interesante de esto es que si lo ponemos a contraluz, insisto, este aspecto de relacionar las cosas y los eventos como la manifestación de un ser superior es muy, pero muy parecido o muy parecida a la idea cristiana de Yahvé Dios. Recordemos que nosotros, por nuestra fe, consideramos que todo lo que tenemos, todo lo que viene, proviene, etcétera, etcétera, salvo, bueno, en aquellas ocasiones en las que nosotros provocamos las cosas, Dios nos da todo. Dios es dueño de todo, Dios está en control de todo. Esta es la idea que también tenían los mexicas. Siendo honestos, digo, insisto, este punto me pareció muy, pero muy interesante, el cual, dicho sea de paso, me voy a poner a investigar un poco más, porque al final no había yo comprendido por qué las apariciones de María habían detonado un espectacular avance en la evangelización de la Nueva España. Y menos aún por qué le dio tanto empuje a los eventos como la independencia. Y menos aún cómo después de 492 años seguimos yendo a verla a su casa del Tepeyac. Algunos dirán que es manipulación. Yo creo que es genética. Gracias al mestizaje, le comentaba que lejos de crear un abismo de rencor social, ha creado puentes. Se puede entender que la parte indígena que reside en los mexicanos nos impulsa a creer en un solo Dios, un Dios verdadero por quien se vive. Esto, damas y caballeros, esto ya es una cuestión práctica. No es cuestión, sí es cuestión de fe, pero ya es una fe aplicada, es una cuestión práctica. Y bueno, finalmente ya en el mismo contexto, en el mismo texto que Pimentel nos ofrece, se habla acerca de Tonantzin o Tonantzin. La traducción de esta palabra mexica es nuestra madre. Esta figura tenía un templo en el Tepeyac y era venerada por los naturales, y ahí fue donde se apareció a Juan Diego. La iglesia, durante toda su existencia, ha buscado emparejar, por así decirlo, las tradiciones de los pueblos con las tradiciones cristianas. En algunos casos por imposición, en otros casos no por imposición, sino por asociación, y porque tienen un alto grado de similitud. Entonces, los símbolos y tradiciones que utilizan los pueblos paganos se adecuaron a las costumbres, tradiciones y ritos de la iglesia. En la conquista se adquirieron las costumbres paganas, lo sabemos, el Día de los Muertos, y se complementaron con la celebración de los fieles difuntos. Es decir, le cambiaron a los indígenas el hecho de celebrar o de recordar a sus muertos y le dijeron: el alma de tus difuntos está en el cielo, vamos a hacerles una celebración. Y ellos lo aceptaron. ¿Por qué lo aceptaron? Pues aquí vamos con esta parte. La Tonantzin, el concepto de nuestra madre, ya existía en esa cultura. Se le asignó una imagen, por cierto, indígena, y se le dio un nombre, por cierto, árabe. Y como se decía en otro programa, fue una inculturación. María llegó con un porte indígena, con un nombre bastante distintivo, y llegó a adentrarse en la cultura.
porque en ella, en esa cultura, ya existía la figura de nuestra madre. No llegó a cambiarla, llegó a planificarla. Y dentro de María, por obra y gracia de Dios, ya estaba la semilla de la redención. Ahora, la forma en que sucedió para muchos, pues es causa de debate, ¿no? Y aunque no es el tema de este segmento, sí podemos adentrarnos más a ese hecho y nos vamos a encontrar, como en todo lo relacionado a fe, que no hay una explicación científica ni razonable. Claro que están las ideas de los necios, pero pues hacerle caso a un necio es perder el tiempo. ¿A qué me refiero? A que muchos van a decir, la tilma de Juan Diego es una pintura que hizo la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos decir también, la tilma de Juan Diego es un milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le estoy comentando aquí es que es un hecho real. Las apariciones de María llegaron a transformar la imagen que se tenía de Tonantzin, y por eso Tonantzin quedó como Tonantzin Guadalupe. Ahora, me gustaría que nos quedáramos, estimado redescucha, si me lo permite, con el hecho de que los indígenas tenían el concepto ya de un solo Dios por quien se vive. Que nos quedáramos con que María no reemplaza a Tonantzin, sino que la planifica, y que la fe y la religiosidad del mexicano la traemos en los genes. Ahora el detalle es educar esa religiosidad, porque muchos seguimos siendo bárbaros en muchas cosas, ¿no? Con esto, estimado redescucha, yo sé que es mucha información, pero lo invito a que vayamos a un corte musical muy, pero muy breve, y enseguida regresamos. Está usted escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia en su programa En la Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, enseguida regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Señor, ante tu luz, yo quiero mostrarme tal como soy. No soy el mejor, pero tu abrazo me da calor. Tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí, Señor, y me amas. Tú estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, y me amas tal como soy.
tu amor es más grande que el pecado. Está sobre todas las cosas, Señor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en su programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por su preferencia y gracias por ayudarnos a compartir esta liga con sus familiares y amigos, con el fin de hacer más grande esta comunidad y poder generar debates más sanos, debates sanos, que nos hagan crecer mucho como personas. De verdad le agradezco mucho que en esta nueva etapa de su programa favorito, En la Línea de la Fe, esté con nosotros. A nosotros, a mí en lo particular todavía se me sigue haciendo un poquito complicado el asunto de los miércoles, pero ya estamos trabajando, seguimos con usted. Muchas gracias por su preferencia y le reitero, todos los miércoles a las 5 de la tarde, en lo que dure esta temporada, pues aquí estaremos compartiendo la información bastante interesante. El año que viene, por cierto, en los siguientes programas, vienen temas muy muy buenos referente a jóvenes, referente a matrimonio, familia. Ya sabe usted, toda la información que nosotros podamos brindarle de este lado y por supuesto los hechos que van aconteciendo mes a mes. Y bueno, estamos ya en la emisión de nuestro programa correspondiente, le reitero, al 13 de diciembre del año del Señor del 2023. Y hoy, como ya es costumbre, en este apartado estaremos revisando los santos que la Madre Iglesia nos propone venerar y festejar. Recordando que los santos fueron personas que con su modo de vida obtuvieron ese título, ¿no? Pero sobre todo porque le dijeron sí a Cristo, sí a que la voluntad del Padre se cumpla en mí. Entonces veamos, Santopedia en este 13 de diciembre nos propone celebrar y recordar a Santa Lucía de Siracusa, a San Antíoco, a San Aristón, a San Auberto, San Eustracio, San Judoco, San Mardario, San Orestes, Santa Otilia, al Beato Antonio Grassi, al Beato Bartolo Confesor y al Beato Juan Marinoni. Como principal santo que se nos propone para venerar y festejar e investigar un poquito más acerca de su vida, pues es a Santa Lucía de Siracusa, quien fue mártir en el siglo IV, a quien arrancaron los ojos, fíjese usted, le arrancaron los ojos durante su martirio, y es patrona de los pobres, de los ciegos, Ovi, de los niños enfermos y de las ciudades de Siracusa y de Venecia. Pues si usted lleva el nombre de alguno de estos santos, mi más sentido pésame, no es cierto, si usted lleva el nombre de alguno de estos santos y hoy festeja su onomástico también o su cumpleaños, pues muchas felicidades de parte de todo el equipo de En la Línea de la Fe. Y precisamente hace 8 días estábamos festejando a San Nicolás de Bari, no sé si recuerden. Y bueno, ¿sabe usted quién fue Nicolás de Bari? O San Nicolás de Bari. Pues nada más y nada menos que nuestro buen amigo Santa Claus o Papá Noel, ¿no? Pero de él vamos a estar hablando en el siguiente programa cuando tengamos nuestro especial de Navidad, que por cierto va a estar muy interesante porque va a estar así como que se va a poner en debate, ¿no? Y vamos a ver qué show. Va a estar interesante, vamos a hablar de Nicolás de Bari, ojalá pueda acompañarnos próximo miércoles 20 de diciembre, Santo Señor de Chalma, 20 de diciembre, ya, indudablemente, a las 5 de la tarde por esta estación, Voz de la Iglesia. Aquí estaremos hablando de la Navidad. En fin, también quiero aprovechar para enviar un saludo a todos y cada uno de los trabajadores, como comentábamos en el principio, que el día de ayer festejaron a Santa María de Guadalupe en sus centros de trabajo. Recuerden que la presencia de María siempre va a estar acompañada de la presencia intrínseca de Jesús. Entonces, cuando la presencia del Cristo está en nuestro centro de trabajo, las cosas empiezan a fluir de manera muy positiva.
Muchas felicidades, compañeros, y sigamos construyendo nuestra patria trabajando duro, esforzándonos porque tenemos familia y hay personas que están esperando que nosotros les apoyemos. Sigan adelante, Dios les va a dar fuerza y María les va a dar consuelo. Acuérdense de eso siempre, siempre, siempre. Y bueno, pues continuamos de este lado con nuestro tema, que hasta ahorita está ya bastante interesante. Ya estuvimos hablando acerca de la conquista y estuvimos hablando un poco acerca del Panteón Azteca, entonces creo que vale la pena continuar. Y bueno, por cierto, le pido, también reitero, nos haga saber sus comentarios a través de nuestras vías de comunicación, nuestra cuenta de correo en la línea de la.fe@gmail.com o en las cajas de comentarios que tienen en las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, YouTube, Facebook, y ahí es donde nos puede usted dejar sus comentarios. Y fíjese, bueno, que otro aspecto muy importante acerca de esta inculturación que hace María y junto con ella toda la iglesia en la Nueva España, pues es el hecho de verificar las dos teologías que llegaron a confrontarse en algún momento, pero que a la luz del conocimiento, le decía yo en el principio, se pudieron fundir en una sola. Pero para esto, permítame poner en el plató de la conversación el hecho de que la teología, la palabra teología, aquí la vamos a utilizar como la base filosófica fundamental de lo que ahora nosotros conocemos acerca de Dios. Y que en su momento, el conocimiento de Dios que tenían los antiguos estaba muy, pero muy cerca de lo que los evangelizadores de esa época se encontraron. Y mire que así lo manifiesta Guadalupe Pimentel en su obra, cuando cita un fragmento de una carta que le mandó el obispo Sahagún al Papa Pío V en la Navidad de 1570. Esta carta, en este fragmento a la postre, dice así: por eso, Sahagún, en una carta inédita escrita a San Pío V el 25 de diciembre de 1570, escribe con palabras textuales: entre los filósofos antiguos, unos dijeron que ni un dios había, y de esta opinión fueron muchos. Hipócrates dijo que había 8 dioses no más. Antístenes dijo que había muchos dioses populares, pero solo un todopoderoso creador y gobernador de todas las cosas. Esta opinión o creencia es la que he hallado en toda esta Nueva España. Tienen que hay un Dios que es puro espíritu, todopoderoso, creador y gobernador de todas las cosas. A este atribuyen toda sabiduría, hermosura y bienaventuranza. Esto lo expresó Sahagún en la carta que le comento, que se la envió al Papa Pío V. Ahora imagínese usted lo que le comentaba, ¿no? Sahagún encuentra que la teología azteca ya corresponde a una sola divinidad y los evangelizadores traen la idea de una sola divinidad. Ciertamente, insisto, esta descripción que acabamos de escuchar transcurre casi 4 décadas después de las apariciones, pero también es cierto que en la evangelización y descubrimiento de los indígenas se siguieron haciendo hallazgos, es decir, que los evangelizadores llegaban platicándoles de un Dios que es único creador de todo y de todos, cuando los indígenas tenían ya el mismo concepto en su teología. Bastante interesante, ¿no? Y esto, insisto, no lo digo yo, está escrito en la obra de Guadalupe Pimentel, se llama Guadalupe, así nada más. Bueno, o sea, el autor se llama Guadalupe Pimentel, la obra se llama Guadalupe, y por ahí la puede encontrar incluso en las librerías de libros, valga la redundancia, sagrados, o bueno, libros de religión, ahí puede usted preguntar por ese libro. Y bueno, bajo este mismo concepto también Pimentel explica que los antiguos, los aztecas, le daban distintos nombres a ese ser supremo y se los daban en base a la forma en cómo lo percibían. De ahí que en muchas cosas sintieran la presencia de Dios, y el tener ese contexto claro para ellos dentro de su teología, todo lo que había en el mundo era una manifestación de Dios. Aquí hay otro fragmento de ese texto. La intuición clara de la trascendencia de Dios y de la limitación humana para llegar a Él hizo que no se contentaran los aztecas, los mexicas, con un solo nombre para Dios, sino que usaran una rica variedad de términos, en un esfuerzo por expresar lo que percibían de Él, ya que la versatilidad y la elegancia de su lengua les permitía encerrar todo un tratado teológico en unas cuantas palabras. Además, la pluralidad de nombres que daban al ser trascendente demuestra la profundidad del conocimiento teológico que habían alcanzado.
La meta de la espiritualidad y de la antigua regla de vida era que el pueblo, a través de la historia, experimentara a ese Dios vivo, que los corazones humanos se endiosaran, para que una vez llenos de Dios, se convirtieran junto con la divinidad en creadores y prolongadores de vida, y de esta forma transformaran el país para el bien de la comunidad, de la sociedad y del universo entero. Este concepto que acabamos de escuchar está relacionado, según Pimentel, a las categorías, le volví a dar un zap al micro, se disculpe, a las categorías que eran fundamentales en el pensamiento mexica: el espacio y el tiempo. Entendiendo con esto que en su cosmogonía universal existieron 4 etapas previas a la humanidad actual, y en cada una de ellas la humanidad y el mundo se extinguían y se perfeccionaban en el que seguía. A cada una de estas eras se les denominaba soles, siendo esta, en la que estamos actualmente, la era del quinto sol. Hay quien dice que es la última, y de hecho este quinto sol nació en Teotihuacán, y en esta era llega a su vida el sol en el vientre de María. Qué bonito, ¿no? Y en esta era, insisto, llega a ellos el sol en el vientre de María. Otro aspecto que es más interesante antes de que se me olvide es que los aztecas, los mexicas llegaron al Valle de México, al lago de Texcoco, mucho después de que Teotihuacán fuera abandonada. Entonces, el hecho de que digan que el quinto sol nació en Teotihuacán, que es el lugar de los dioses, el lugar donde nacen los dioses, representa algo muy, muy interesante. Esta parte de la historia es muy fascinante. La recomiendo también que si tiene chance, si tiene tiempo, le eche un ojo. Está bastante bueno. Y bueno, no sé, estimado escucha, cada vez que yo leo estos relatos y la historia alrededor de ellos, creo que se me hace muy complejo pensar que todo esto que les estoy comentando sean meras coincidencias. Aunque el ser humano esté siempre en busca de lo desconocido, lo que ha hecho que se inventen muchas cosas y se descubran otras tantas, pues también algunas veces habla acerca de una escasa capacidad de razonamiento, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de hechos como este tipo, cuando hablamos acerca de hechos que se ven bastante, que se antojan bastante complejos como para pensar que sean simples coincidencias, pues el escaso razonamiento que tenemos se traba, ¿no? Así como que buscamos la forma de darle una explicación, pero no la encontramos. Digo, al final esto sucede con una computadora, ¿no? Una computadora, cuando tiene pocos recursos y le metemos grandes procesos, pues la tronamos. Pero al final, insisto, hay que empezar a ver todo con ojos de fe y con otro tipo de interpretación, con un intelecto diferente. Y bueno, un punto muy álgido de esta historia son los sesgos que se hacen de la misma, ¿no? Es decir, todo lo que surge a raíz de esto que estamos hablando, y es que bien sabemos que las apariciones marianas han sido diversas. No obstante, hasta donde yo recuerdo, en las historias de las apariciones, los mensajes de María siempre son de amor, de arrepentimiento, ¿no? Es decir, cuestiones meramente divinas para poder llegar al Padre, hasta donde yo sé. Pero, y también, bueno, es que nunca he escuchado que las apariciones de María se han presentado a los hombres para iniciar un levantamiento o para encabezar uno, ¿no? Un levantamiento armado, un levantamiento político, un levantamiento social. Yo nunca he escuchado que María haya dicho o expresado eso. Y mire que en Lourdes, en Francia, en Metzburg o algo así, siguen apareciendo, ¿no? Se sigue apareciendo y sigue dando mensajes, pero no son ese tipo de mensajes. En el Portal de México Desconocido, en su emisión del 10 de diciembre del 2023, menciona un texto bastante interesante relacionado a la Tonantzin, pero también habla acerca de una aparición de María en el siglo XVIII a unos indígenas chiapanecos, quienes declararon haber visto a la Virgen María, quien les habló en su propio idioma. Pero este culto, según el portal, pues vino en detrimento cuando se convirtió en un movimiento indígena armado. Entonces, esto que le decía yo, pues no, como que no cuadra, ¿no? Luego, en 1810, vemos que el 16 de septiembre el cura Hidalgo toma como estandarte a la Virgen María e inicia el fuego de la independencia, ¿no? Aunque es claro que hay muchas versiones de la historia, digo, también las cuales le invito a revisar, también está claro que el mensaje de María, como ya se dijo anteriormente, no es el de provocar levantamientos de unos contra otros, porque al final todos son hermanos. Yo no creo que una madre, incluso una madre humana, consintiera, bueno, sí hay algunas, pero son muy antinaturales. No creo que una madre normal, una madre humana, consintiera e incluso motivara el conflicto entre hermanos, ¿no? No se me hace, no hay lógica para eso. Y bueno,
El orgullo guadalupano, si así se le puede llamar, no consiste en traer su imagen en la cartera o en tomarla como estandarte de un levantamiento, decíamos. Mucho menos el de emborracharse hasta caer en las vísperas o el de ir al extranjero y presumir socarronamente que somos guadalupanos. Esa parte a mí se me hace incluso hasta ofensiva, el hecho de que hay personas que lo dicen de forma muy burlona, que somos guadalupanos, y creo que sí es bastante ofensivo. Pero bueno, desde mi perspectiva, el orgullo guadalupano es, primero, reconocer que María es nuestra madre, que es nuestra Tonantzin. Luego, traer en la cartera su imagen, sí, como el recordatorio de nuestra madre, como lo hacemos con la mamá física, pero lo más importante es tomar de esta Tonantzin el mensaje que nos vino a dejar. ¿Por qué sufres? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y sin duda, adoptar el mensaje que se relata en el Evangelio, ¿no? En las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les dice. En este corte me gustaría que nos quedáramos con el hecho de saber que los indígenas tenían un amplio concepto de Dios por quien se vive, que se imprimó y que se combinó con el concepto europeo de la religión cristiana. Luego, que Guadalupe fue aceptada porque fue reconocida como la Tonantzin azteca, y que la religiosidad es algo que por mestizaje, algunos más, algunos menos, traemos en los genes. Salvo su opinión, claro, que es la mejor. De momento, ¿qué le parece si nos quedamos con esto? Masticamos un poquito la información y me acompaña un breve corte musical. No nos tardamos, está usted escuchando en la Línea Fe. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Ya estamos de regreso en su programa En la Línea de la Fe y estamos ya en la recta final de la emisión de hoy, de este miércoles. Y pues bueno, este tema acerca de la inculturación de María en nuestras tierras, la verdad es que ha tomado y ha tenido un saborcito muy especial, ¿no? Le agradezco mucho su preferencia y le agradezco también que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para hacer esta comunidad mucho más grande y podamos compartir esta información en más foros, en diferentes lugares, con diferentes personas. Recordemos que siempre se va a enriquecer más mientras más opiniones podamos recibir. Y bueno, fíjese que es diciembre. Estamos en diciembre. Y diciembre es un mes mariano por excelencia. Celebramos también el pasado 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, que por cierto, hay una parroquia por acá que se llama, un saludo a todos nuestros amigos de esta parroquia que acaban de celebrar su fiesta. Y bueno, fíjese que aprovechando este asunto, vamos a estar incorporando en este espacio algunas novedades importantes que se presentan en el medio informativo del Vaticano News, o Vatican News, es el medio oficial de comunicación que tiene la Ciudad del Vaticano, y desde ahí les vamos a traer algunas noticias importantes. Le comento esto porque precisamente el Papa Francisco tiene muchas actividades y este 8 de diciembre tuvo algunas particularmente, entonces quiero compartirle un poquito este texto. Usted puede encontrar los reportajes originales, insisto, en la página oficial del Vaticano, es vaticannews.va o VA, V de Víctor, A. Ahí puede encontrar usted estos reportajes y toda la información que acontece en la Iglesia de Roma. Bueno, pues mire, dice así: tras 2 semanas de actividad reducida a causa de una gripe y una inflamación pulmonar, Francisco pudo volver a la multitud en Roma en la tarde del viernes 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Antes de dirigirse a la Plaza de España, en el centro de la capital italiana, para la tradicional oración a los pies de la estatua de la Virgen, el Papa se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor para venerar el icono de la Virgen Salus Populi Romani y ofrecerle la rosa de oro, símbolo de la bendición papal. Tras llegar a la Plaza de España, el obispo de Roma escuchó las letanías de la Virgen María y rezó una oración de agradecimiento y súplica a la Virgen que vela por las familias, los lugares de estudio y de trabajo, las instituciones y oficinas públicas, los hospitales y las residencias de ancianos, las cárceles, los que viven en la calle y las parroquias y todas las comunidades de la Iglesia de Roma. Gracias por tu presencia discreta y constante que nos da consuelo y esperanza, dijo el Santo Padre. Siendo María, ante todo, madre, el Papa recordó el dolor de las madres que lloran por sus hijos asesinados en la guerra y el terrorismo, que los ven emprender viajes de desesperada esperanza, que intentan liberarlos de las ataduras de la adicción y que los acompañan durante una larga y dura enfermedad. A continuación, Francisco se dirigió a María como mujer y le encomendó a todas aquellas que han sufrido violencia y a las que aún son víctimas en esta ciudad, en Italia y en todas partes del mundo. Ayúdanos a hacer un camino de educación y purificación, prosiguió el obispo de Roma, reconociendo y combatiendo contra la violencia que acecha en nuestros corazones y mentes y pidiendo a Dios que nos libre de ella. Para concluir, el Santo Padre pidió a María a mostrar el camino de la conversión, porque no hay paz sin perdón y no hay perdón sin arrepentimiento. El mundo cambia si cambian los corazones y cada uno debe decir, empezando por el mío. Francisco recordó también la gracia en la que María estuvo impregnada desde el primer momento y la de Jesucristo engendrado en su carne. Esta actividad que realizó el Papa Francisco el viernes 8 de diciembre, bueno, pues es una muestra de todas las actividades que hace el Papa, tanto en Roma como en sus giras a nivel mundial. Entonces, pues sí le recomiendo que utilice este medio, el medio de Vatican News, para poder estar enterado de las cosas. Y fíjese que con esto también nos podemos dar cuenta de que la Iglesia es una sociedad activa, que no nada más, y mejor dicho, no nada más tenemos que cerrar o centrar nuestra atención en la Iglesia particular, sino que recordemos que la Iglesia es un ente, es una instancia a nivel mundial. Entonces
tiene actividades, tiene cosas que decir, tiene cosas que hacer, y muchas de esas cosas nos pueden beneficiar a nosotros. Pero bueno, continuando, disculpe usted, continuando con este tema ya para ir cerrando, pues faltan un par de puntos que comentar, ¿no? Y considero que son bastante importantes, dado que tanto la religión católica como la misma Virgen María han sido objetos de oprobio por parte de personajes y políticos, que al final también son personajes, que los han utilizado para vociferar que tanto la religión como la Virgen son símbolos del imperialismo conquistador. Así como hay muchas otras personas también que hablan de temas controversiales provocando la polarización en las personas, ¿no? Así estas personas desprestigian a la religión y a la imagen de la guadalupana y lo hacen en términos simples. Lo que hacen es generar un discurso de odio hacia ellas con el pretexto de que son producto de la conquista. Yo en lo personal estoy en contra del sobajamiento de otra persona y mucho más de las masacres, sin duda. Estoy en contra de la impunidad, pero de eso a que en mis días proponga un discurso que levante ámpula para ganar popularidad o para favorecer en otros ámbitos, yo creo que sería un acto de ignorancia. Sin duda es bien cierto que los pueblos conquistados son los que sufren hasta que logran la independencia. Pero en muchos casos estos pueblos saltan de la sartén al fuego, ¿no? Vemos casos como en algunos países africanos que después de la colonia, después de que lograron independizarse, se siguen matando entre ellos, ¿no? Y luego vemos que las rebeliones armadas pues, realmente no funcionan. Finalmente la opresión es menor, quizá, pero lo cierto es que sigue dominando el que tiene el palo más grande. El resentimiento social nace por la psicología de la persona y es avivado por este tipo de discursos. Y este tipo de discursos no permean las mentes más entendidas, permean las mentes jóvenes, permean las mentes no tan jóvenes que no han visto en la religión y en sus signos toda esa gama de bienes, sino que ven, por el contrario, y por pura ignorancia, porque no estamos bien informados, a un opresor. Pero tristemente, esto viene también desde casa. Haciendo una analogía con el país y la familia, por ejemplo, vemos que la relación entre familiares y conciudadanos va a residir en la información que se tenga uno de otro. En la aplicación de las leyes, por ejemplo, estas deberían de ser beneficio para todos, deberían de tener un beneficio para todos y ser un marco para el bienestar personal. Obviamente vemos que no es así, pero todo esto es el resultado de que las personas que realizan las leyes o de las personas, incluso de las personas que las cumplen, no tienen toda la información completa. Durante los 300 años que duró la conquista, se habla de muchas masacres y de muchos abusos por parte del conquistador. Y se habla poco de los beneficios que trajo esa conquista. Al menos a mí en lo particular no me gustaría tener que seguir haciendo sacrificios humanos, ¿no? Imagínense. Y sin embargo hay muchas personas que aún siguen enarbolando, ¿no?, la bandera de esa opresión. Y lo dicen, es que nosotros fuimos conquistados y nosotros fuimos no sé cuál y fuimos así. Efectivamente, las guerras tienen que tener un perdedor, eso es un hecho. El problema es que las personas que lo gritan y lo vociferan siguen oprimiendo a su pueblo. Son aquellas personas que oprimen, son aquellas personas que roban, son aquellas personas que asesinan. Como le digo, nada más pasamos de la sartén al fuego, ¿no? Ahora, el hecho de que piensen que no somos potencia mundial, de que haya personas que piensen que no somos potencia mundial porque los conquistadores nos robaron todo el oro y la plata, pues es infantil, ¿no? Porque esa actitud ya es de aquella persona que busca a quién echarle la culpa de sus decisiones. Por eso el discurso de odio. Este discurso permea a quienes no tienen el criterio de aceptar la responsabilidad sobre su vida. Y peor aún, transmiten ese conocimiento errado a las nuevas generaciones. Triste, pero real. Estamos a 8 años de festejar los 500 de las apariciones marianas y estoy muy seguro que van a ser otros 500, ¿no? La pregunta es ¿cómo? No es que hoy esté mal. La Casa del Tepeyac recibe cada año miles de visitantes de toda América y ahí
ella, con el amor de madre que nos tiene, sigue recibiendo nuestros dolores, nuestras angustias, sigue ayudando a su pueblo. No obstante, nosotros nos acordamos que tenemos madre, en el buen sentido de la palabra, porque sí la tenemos, nada más el 12 de diciembre de cada año, ¿no? Digo, he visto a algunos jóvenes que toman la determinación de ver a María como símbolo del conquistador, que es lo que le comentaba ahorita, ¿no? He visto a otros que toman costumbres sin sentido acerca de estas fiestas, ¿no? Y es mucho peor. Y he visto algunos más que, educados por sus familias, tienen la reverencia fundamental hacia el culto, ¿no? Insisto, por desgracia lo hacen cada año. Y también he visto que se están yendo aquellas personas, se están muriendo, desgraciadamente, o bueno, así tiene que ser, que se están yendo aquellas personas que promovían esta veneración de una manera sana, por llamarle de alguna manera. Todas las abuelitas, papás, mamás que se están yendo, que antes eran guadalupanos fervorosos en el sentido de de guardar los días, de asistir a la basílica, de rezar el rosario, de cantar las mañanitas, etcétera. Todas esas personas ya se están yendo. ¿Por qué? Bueno, ellos se están yendo porque ya tenían que irse, pero al final se están quedando personas, o nos estamos quedando personas que estamos ya alejándonos un poquito de esa parte, ¿no? Entonces la veneración a Santa María de Guadalupe creo que debe mantenerse todo el año. Así como le decía en el segmento anterior, ¿no? No estoy diciendo que abarrotemos la basílica cada domingo, cosa que no estaría mal. Lo que trato de decir es que veamos a María como nuestra madre y que impregnemos en los jóvenes y en los no tan jóvenes una relación de madre e hijo, que cambiemos el concepto que tienen de ella y, por supuesto, de su fe. Digo que al final, si vemos personas que pugnan orgullosamente a su pasado indígena, de esas personas que dicen que ellos son aztecas y mixtecos y mexicas, etc., 100%, pues que también vivan esa religiosidad, ¿no? Esa religiosidad que los nativos tenían. Que fundamos nuestra fe a la fe que el Cristo vino a dejarnos y que la veneración sea digna de una madre. Esta arenga, lo que acabo de comentarle, estimado Radio Escuchas, porque el 12 de diciembre abre la pauta para la celebración de las fiestas de fin de año. Que si bien tendremos oportunidad en los siguientes programas de platicar de forma apropiada, también es cierto que si no podemos festejar como se debe a María en su advocación de Guadalupe, será muy difícil festejar con ella o festejar que ella en su interior trae la luz que nos ha de sacar de las tinieblas. El próximo sábado estaremos dando inicio con el novenario navideño, el 16, que nos llevará al culmen del Adviento con la celebración de la Natividad de Cristo. Y hoy es el momento para darle otro significado a la Navidad. Sabemos que las tradiciones y las posadas son eventos de fiesta. Pues sí, efectivamente vamos a festejar con sobriedad, con ánimo, con esperanza de fe. No utilicemos las posadas para sacar todas las frustraciones con el alcohol y las comilonas, ¿no? Si queremos algo más intenso, pues vamos a confesarnos, vayamos a la confesión, ¿no? Y si queremos algo más intenso todavía, el silencio pleno de una visita al sagrario. Démosle a las nuevas generaciones razones para apreciar sus tradiciones, no para despreciarlas. Pensemos en este camino hacia el Belén del Mesías, que con la culminación de su nacimiento y el festejo de la cena deba de ser alrededor de su nicho, no de los regalos. Que la cena sea el festejo del compartir con aquellas personas que aún están con nosotros, y pensemos también en aquellos que ya gozan de su presencia, pero pensemos, sobre todo pensemos. Estas fiestas son para festejar, ¿sí?, en el ámbito de la fe, analizar en la intimidad personal y sobre todo hacer cambios que se reflejen en nuestra vida cotidiana. Yo sé que todo esto es mucha información, estimado Radio Escucha, pero también creo que si nos damos el chance de escuchar y analizar, veremos que vale la pena empezar a reflexionar un poco acerca de esto. Estimado amigo, estimada amiga, ahora sí lo dije bien. Niños y niñas, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Le agradezco mucho su preferencia y le invito para que el próximo miércoles nos escuchemos a las 5 de la tarde por esta su estación favorita, Voz de la Iglesia, en su programa En la Línea de la Fe. Como le comentaba, el próximo programa estaremos hablando hoy, pues ya de la Navidad, ¿no? No se lo pierda, va a estar bastante bueno. Muchas gracias por su tiempo y por su preferencia, y como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, el padre José Luis encargado de toda esta bandota. De verdad, muchas gracias por su apoyo, junto con ello nuestras voces en off.
Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Ara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, gracias, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente miércoles, mitad de semana. Bueno, pero ya hay que irnos preparando para la posada, ¿no? Se la pasa muy bien. Que Dios lo bendiga mucho. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Que no encontraba salida, que no había nadie a tu lado. Y recuerdo lo que él hizo una vez en mi camino, y es por eso que hoy te digo, no debes temer. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Tu mirada, y hoy tienes un nuevo día. Ya no esperes a mañana, que tu fe mueve montañas. No debes temer, Jesús está ahí. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque
la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.